Dicen que en la Sierra de la Rumorosa el viento no sopla, el viento grita. Yo me burlaba de esas historias. Decía que a los traileros viejos les pegaba el cansancio y veían sombras donde solo había piedras. Pero esa noche, a las 3 de la mañana, algo golpeó mi ventana. No fue una piedra, fue una mano pálida, pegada al vidrio de mi cabina mientras yo iba a 80 kilómetros por hora. Miré el retrovisor, esperando ver el camino vacío, pero lo que vi, sentado en mi propio camarote, me heló la sangre. En ese momento entendí que no iba solo, y que, si frenaba, esa cosa me llevaría con ella, y esta es la razón por la que nunca, por nada del mundo, volveré a subirme a un camión. Apaga las luces, porque hoy vas a viajar conmigo por la ruta más maldita de México. Todo empezó en una parada de descanso a las afueras de Mexicali. El calor estaba insoportable, de esos que te hacen sentir que el pavimento te va a derretir las botas. Eran casi las 11 de la noche. Yo estaba terminando un café negro que parecía petróleo, tratando de espabilarme antes de enfrentar las curvas. Mi unidad, un Kenworth T680, que yo llamaba La Bestia, estaba ahí afuera, rugiendo en ralentí, lista para subir la carga de maquinaria pesada que llevaba hacia Tijuana. Mientras pagaba, se me acercó el Gordo Morales. El Gordo es un viejo lobo de mar, con la cara curtida por el sol y los ojos siempre inyectados en sangre de tanto manejar de noche. Me puso una mano en el hombro y sentí un escalofrío. Su mano estaba helada, a pesar de los 40 grados del desierto. «Pareja», me dijo con una voz que parecía venir de un pozo. «Si te toca el turno de la 1 de la mañana en el kilómetro 42, no te detengas por nada, ni aunque veas a un federal haciéndote la parada, ni aunque sientas que se te ponchó una llanta. Esa sierra hoy tiene hambre y ya te puso el ojo». Yo solté una carcajada de joven arrogante. «Ándale, gordo», le respondí. «Ya vas a empezar con tus aparecidos. Mejor dime si la ruta está libre de retenes». El viejo no se rió. Me miró con una lástima que me revolvió el estómago. «La prisa es lo que ellos usan para cazarte, mijo. No les des permiso de entrar a tu cabina». Me subí a La Bestia, sacudiéndome sus palabras. Pero mientras salía del estacionamiento, vi por el espejo al Gordo Morales persignándose mientras mi tráiler se hundía en la boca del lobo. Encaré las primeras curvas de la sierra y el ambiente cambió de golpe. Para el que no conozca La Rumorosa, déjenme decirles que es un lugar que impone. Las rocas gigantes parecen monstruos petrificados que se te quieren echar encima en cada vuelta. El motor de La Bestia empezó a quejarse, ese rugido ronco que te avisa que la pendiente viene pesada, pero lo que me puso alerta no fue la mecánica, sino el clima. De pronto, la temperatura dentro de la cabina cayó de forma antinatural. Yo traía el aire acondicionado en lo mínimo por el calor del desierto, pero sentí un frío seco, un hielo que me caló hasta los huesos. Miré el termómetro del tablero. Marcaba 30 grados afuera, pero mi propio aliento empezó a salir como vapor, igual que si estuviera cruzando una nevada en plena madrugada. «Pinche clima loco de la sierra», mascullé, tratando de engañar a mi propio miedo. Entonces, el olor me pegó. No era olor a balatas quemadas ni a diésel, era algo podrido, un aroma dulce y metálico al mismo tiempo, como si llevara un animal muerto deshaciéndose debajo del asiento del copiloto. El estómago se me revolvió. Intenté prender el radio para romper el silencio, pero solo había estática, un ruido blanco, constante, que de repente se cortó para dejar salir un sonido rítmico. Clic, clic, clic. Se me erizó la piel.
El sonido venía del vidrio de la puerta derecha, como si alguien estuviera golpeando una uña larga y dura contra el cristal. No había forma de que alguien estuviera afuera a esa velocidad y en esa pendiente. Miré de reojo. El asiento estaba vacío, pero la tapicería estaba hundida, presionada por un peso invisible que se acomodaba justo a mi lado. El corazón me dio un vuelco. Ver ese asiento hundido, como si alguien invisible estuviera ahí sentado disfrutando de mi miedo, me dejó sin aire. Intenté concentrarme en la carretera, pero los dedos me temblaban sobre el volante de cuero. El sonido del clic, clic, clic en el vidrio del copiloto se volvió más agresivo. Ya no eran toques, eran rascadas profundas, como si algo tuviera garras de metal y quisiera atravesar el cristal de seguridad. Cometí el error que el gordo Morales me advirtió que no cometiera. Miré el retrovisor izquierdo. Al principio, solo vi la neblina roja de mis calaveras traseras iluminando el asfalto, pero luego una figura se materializó de la nada. Venía colgada de la estructura del espejo lateral, balanceándose con el movimiento del tráiler a 80 kilómetros por hora. No era un animal y, definitivamente, no era una persona. Era una mujer, o lo que quedaba de una. Su ropa eran harapos grises que ondeaban violentamente con el viento de la sierra. Su piel tenía el color de la ceniza húmeda, pegada a los huesos. Pero lo que me hizo soltar un grito que se ahogó en mi garganta fue su rostro. No tenía ojos. En su lugar, había dos cuencas profundas y oscuras que parecían absorber la poca luz de mi tablero. Su boca estaba desencajada, abierta en una sonrisa imposible que dejaba ver unos dientes amarillentos y afilados, como de carroñero. Sus manos, largas y con uñas negras como el carbón, estaban aferradas al brazo del espejo. Con una de ellas, empezó a golpear el vidrio. ¡Pum! 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 El impacto era tan fuerte que sentía la vibración en toda la cabina. No era una alucinación por el cansancio. Esa cosa era real y estaba tratando de romper mi única protección. ¡Vete al diablo!, grité con todas mis fuerzas, pisando el acelerador a fondo. El Kenworth rugió, el turbo silbó buscando potencia en la subida, pero era como si el tráiler pesara el doble. La aguja del velocímetro, en lugar de subir, empezó a caer lentamente. 70, 65, 60 kilómetros por hora. El motor se forzaba tanto que el humo negro empezó a salir por el escape, pero esa cosa no se soltaba. Al contrario, se pegó más al vidrio y pegó su cara contra el cristal. Pude ver los detalles de su piel podrida, las grietas en sus labios y el olor a cementerio que ahora inundaba la cabina a través de las rejillas del aire acondicionado. Ella me miraba a través de sus cuencas vacías y entonces, sin mover los labios, escuché su voz directamente en mi nuca, clara como si estuviera susurrándome al oído. «Préstame tus ojos, que los míos se quedaron en este barranco». En ese momento, las luces de mi tablero empezaron a parpadear. El radio, que solo tenía estática, se encendió a todo volumen con un grito desgarrador que salió de las bocinas. El pánico me cegó. Maniobré bruscamente para intentar sacudirla, pero el tráiler dio un latigazo peligroso en una curva cerrada. Estuve a punto de irme al precipicio. Cuando logré estabilizar la unidad y volví a mirar el espejo, ella ya no estaba ahí. Suspiré, sintiendo que el alma me regresaba al cuerpo, pero el alivio me duró solo un segundo. Un golpe seco y pesado, un clank metálico, sonó justo arriba, en el techo de la cabina. Algo acababa de saltar sobre la bestia y ahora estaba caminando sobre mi cabeza. El sonido de los pasos sobre el techo me paralizó. No eran pasos humanos, eran golpes pesados, como si algo con pezuñas o garras de metal estuviera marcando el ritmo de mi muerte sobre la lámina de la cabina. Tac, tac, tac,
justo encima de mi cabeza. Dejé de respirar, rogándole al Kenworth que no me dejara tirado, pero la montaña tenía otros planes. Justo cuando vi el letrero oxidado que marcaba el kilómetro 42, el motor tosió. Fue un sonido metálico, un crujido de engranajes rompiéndose que vibró hasta en mis pedales. El tablero se apagó por completo. Las luces, las agujas, el GPS, todo murió. Me quedé en una oscuridad tan densa que no podía verme ni mis propias manos. El tráiler, por pura inercia, se fue deteniendo hasta quedar muerto en el acotamiento, al borde del abismo. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Solo se escuchaba el metal caliente del motor enfriándose y los latidos de mi corazón golpeándome los oídos. Entonces, el peso en el techo se movió. Sentí cómo la cabina se balanceaba hacia la izquierda. Algo bajaba por el costado. Unos dedos largos que emitían un chirrido insoportable al raspar la pintura aparecieron en el borde de mi ventana. Poco a poco, una silueta empezó a asomarse desde arriba, quedando de cabeza frente a mi cristal. Era ella. Sus cuencas vacías me buscaban en la penumbra. Intenté activar los seguros eléctricos, pero no había corriente. Estaba encerrado en una caja de metal con una cerradura que ya no servía. De pronto, un aliento fétido atravesó los sellos de la puerta y el cristal empezó a empañarse desde afuera. Con una lentitud tortuosa, la cosa dibujó una cruz invertida en el vapor del vidrio y luego, con un golpe brutal, empezó a embestir la puerta. La lámina se hundía con cada impacto. Estaba entrando. El primer crujido del cristal me sacó del trance. No era un golpe seco. Era el sonido del vidrio de seguridad fragmentándose en 1000 pedazos, aguantando apenas por la película de plástico. La puerta del Kenworth se sacudía con una violencia inhumana. Cada embestida de esa cosa deformaba el marco de metal. Estaba a centímetros de mí, separada solo por un cristal que ya parecía una telaraña blanca. En medio del pánico, mis manos buscaron a ciegas algo con que defenderme. Golpeé la guantera hasta que se abrió y mis dedos se cerraron alrededor de mi linterna táctica de magnesio, esa que usamos para revisar las llantas en la noche. Es pesada, sólida, un trozo de metal frío que en ese momento sentí como mi única salvación. La mujer, o lo que fuera esa aparición, pegó su cara contra el vidrio estrellado. Sus cuencas vacías goteaban un líquido negro que empezó a filtrarse por las grietas. Entonces, con una fuerza que no debería existir, metió sus dedos amarillentos por el borde superior de la puerta y empezó a jalar hacia afuera. El metal chillaba, cediendo ante sus garras. ¡Atrás!, grité con la voz rota. Encendí la linterna de golpe. El haz de luz blanca, de 1000 lúmenes, impactó directamente en el rostro de la criatura. El efecto fue instantáneo. La cosa soltó un alarido que no era humano. Era el grito de 1000 gargantas muriendo al mismo tiempo. Su piel empezó a burbujear y a soltar un humo grisáceo donde la luz la tocaba. Retrocedió, cayendo del estribo hacia el asfalto. No perdí ni un segundo. Recé lo último que me quedaba y giré la llave por puro instinto. El motor diésel dio un quejido, una vuelta lenta, y luego estalló en un rugido de vida. No esperé a que cargara aire. Metí primera y aceleré a fondo. Sentí un bulto pesado bajo las llantas delanteras, un impacto seco que hizo saltar la cabina, pero no solté el pedal. No miré el retrovisor. Sabía que si veía lo que había dejado atrás, mis manos no volverían a sostener un volante jamás. Manejé como un loco, ignorando el dolor de mis oídos por la presión y el humo que salía de mis frenos. No me detuve hasta que vi las luces blancas y salvadoras de la caseta de cobro. Me detuve en seco, derrapando, justo frente a un oficial de la Guardia Nacional que me miraba con ojos de plato. Bajé de la cabina, tambaleándome,
con las piernas de gelatina y la linterna todavía apretada en mi mano derecha. El oficial se acercó, pero se detuvo a medio camino. Su rostro se puso pálido bajo la luz de las lámparas de vapor de sodio. «Compañero», susurró el oficial, «¿qué te pasó en el camión?» Caminé hacia el frente de la bestia. El parabrisas estaba destrozado, pero eso no fue lo peor. En la puerta del conductor, justo donde yo estaba recargado, había marcas de dedos quemados que habían atravesado la pintura hasta llegar al metal vivo. Pero lo que me hizo caer de rodillas fue mirar el loderas del eje delantero. Había restos de un vestido gris, viejo y sucio, enredado en los pernos. Desde esa noche no he vuelto a tocar un volante. Vendí el tráiler y busqué un trabajo de oficina, lejos de las rutas. Pero a veces, cuando hay silencio en mi casa, escucho un clic, clic, clic en la ventana de mi cuarto. Sé que ella no me ha olvidado. Sé que en el kilómetro 42 de la Rumorosa, alguien sigue esperando que yo vuelva a pasar para terminar de llevarse mis ojos.